En 1929 y 1930 estuve fuera de Palestina con frecuencia. Volví una vez a los Estados Unidos como delegada del Consejo Laborista de Mujeres y visité 2 veces Inglaterra, también como representante del movimiento laborista. En aquellos días, naturalmente, las cosas no se reducían a saltar por encima del océano en un avión, aunque yo volé por primera vez en 1929 en los Estados Unidos y me pasé todo el tiempo sentada muy tiesa, petrificada de miedo, pero esperando aparentar más confianza de la que sentía. Y cada viaje al exterior duraba varias semanas. Sabía que Menahem y Sara temían mis largas ausencias. En las raras ocasiones en que tenía que quedarme en casa sin ir a trabajar porque tenía jaqueca, se sentían llenos de júbilo y solían bailar a mi alrededor, cantando en un soniquete: mamá se queda en casa, mamá se queda en casa, mamá tiene jaqueca, mamá se queda en casa. Eso no aliviaba nada la jaqueca y me entristecía mucho. Pero estaba aprendiendo que puede uno acostumbrarse a cualquier cosa si es necesario, aún sintiéndose perpetuamente culpable. Resultaba muy extraño hallarme de vuelta en los Estados Unidos al cabo de 7 años. Era como visitar un país extranjero y tardé algún tiempo en orientarme, en adaptarme otra vez a Nueva York y en habérmelas con los horarios de ferrocarriles y en acostumbrarme al sonido del inglés a mi alrededor, aunque de hecho la mayoría de las mujeres con las que trabajaba hablaban yiddish. La organización a la que fui enviada a los Estados Unidos, las Mujeres Pioneras, había sido fundada hacía solamente 3 o 4 años por Rachel Jenait Ben-Zweig y por mujeres cuyos maridos intervenían activamente en el movimiento laborista sionista americano. Casi todas estas mujeres eran de origen europeo. Hablaban yiddish en su casa y supongo que a quienes no las conocían les parecían muy semejantes a sus propias madres, típicas Yiddish mamas, de la clase trabajadora cuya principal preocupación era alimentar a la familia y mantener su hogar. Pero naturalmente eran diferentes. Estas eran jóvenes liberales, idealistas, políticamente comprometidas, que se interesaban realmente por todo cuanto estaba sucediendo en Palestina. Encontraban tiempo para participar en actividades organizativas y en la recaudación de fondos para las granjas que adiestraban muchachas en trabajos agrícolas en Petah Tikvah, Nahlat, Yehuda y Hadera, lugares que nunca habían visto ni esperaban ver jamás. Es más, en 1929, los ideales del laborismo-sionismo no gozaban de especial popularidad en ninguna parte, y en los Estados Unidos menos que en ninguna otra quizá, y la campaña de las mujeres pioneras en favor del Consejo Laborista de Mujeres resultaba bastante dificultosa, por decirlo suavemente. Yo hice lo que pude por ayudarlas y alentarlas. Pronuncié discursos, respondí a centenares de preguntas, expliqué la urgencia de las granjas para las trabajadoras y hablé durante horas y horas acerca de la nueva sociedad que estaba siendo creada por el movimiento laborista en la Palestina judía, con sus garantías de plena emancipación para las mujeres. Hablé también de la escena política sionista interna en Palestina y me sorprendió y estimuló el interés que estas mujeres mostraban por los diversos matices de credo político representados en aquellos momentos en las facciones laboristas del Yishuv. En este mismo año surgirían 2 grandes partidos laboristas: Hapoel Hatzair, el joven obrero, muy influido por A. D. Gordon, y Ahduh Ha-Avodah, al que pertenecíamos ellas y yo, que se basaba en la ideología socialista y se consideraba a sí mismo parte de la Internacional Socialista. A pesar de las diferencias entre ellos, se fundieron en un solo partido llamado Mapai, que significa el Partido Laborista en la Tierra de Israel, al tiempo que emergía otro partido llamado Hashomer Hatzair, la Joven Guardia, compuesto principalmente de miembros del kibutzim de ideología marxista. Mucho más tarde, en los años 40, se extinguió del Mapai un grupo que acabó uniéndose con Hashomer Hatzair para formar un nuevo partido llamado Mapam, el Partido de los Trabajadores Unidos.
y más tarde aún, a finales de los años 60, se producirían otras nefastas combinaciones y cambios, pero Mapai continuó predominando a lo largo de los años. Su historia ha sido la del propio país y el Estado de Israel nunca ha tenido todavía un gobierno sin, por lo menos, una mayoría Mapai, por pequeña que haya sido en algunas ocasiones. Por lo que a mí se refiere, Mapai fue mi partido desde el principio y nunca he titubeado en mi lealtad hacia él, ni mi convicción de que el único cimiento firme para el laborismo-sionismo es el gobierno de un partido laborista unificado que represente los diversos matices de opinión. En los años que siguieron, tuve la suerte de poder poner en práctica esta convicción más de una vez. En cualquier caso, las mujeres pioneras sentían enorme interés por todo lo que sucedía en Palestina y me satisfizo mucho saber que yo estaba desempeñando un papel en su trabajo, aunque me preocupaba la cuestión de hasta qué punto parecían decididas a continuar siendo un grupo de habla yiddish, en un país en el que iba decreciendo anualmente la inmigración judía procedente de Europa. Estaba muy bien que me asegurasen que todos sus hijos hablasen yiddish y que en América seguían floreciendo periódicos y obras de teatro en yiddish. Yo también venía de un país de inmigración, y así como estaba segura de que en Palestina el yiddish acabaría siendo totalmente sustituido por el hebreo, así también estaba segura de que si querían sobrevivir durante la década siguiente, las mujeres pioneras tendrían que ampliar su base y atraer a sus filas mujeres de habla inglesa más jóvenes y más americanizadas. Y también de esto hablé durante días y días con mis camaradas americanas. Fui también a Cleveland con el fin de visitar a Clara. Entonces estaba casada con un joven llamado Fred Stern y tenía un niño guapo y vivaz, Daniel David. Yo no había visto a Clara desde su adolescencia y aunque nos escribíamos de vez en cuando y naturalmente mis padres se carteaban regularmente con ella, me costó algún tiempo acostumbrarme a Clara. Parecíamos y éramos muy diferentes. Todo lo que a mí me importaba estaba en Palestina. Todo lo que le importaba a Clara estaba en los Estados Unidos. Yo me había comprometido totalmente con el sionismo y en la medida en que me había dedicado a una carrera, aunque nunca pensé en estos términos, era evidentemente dentro de las filas del movimiento laborista del Yishuv. Clara y Fred eran sociólogos. Cuando lo conocí, Fred tenía un título de licenciado. Era un hombre muy inteligente, muy leído y muy culto. Había crecido en las calles de Milwaukee, vendiendo periódicos desde que tenía 6 años y se había hecho enteramente a sí mismo. Estaba tan involucrado como yo en la vida judía, pero a nivel de comunidad y de asistencia social, más que políticamente o nacionalmente, y hablábamos lenguajes completamente distintos. Yo sabía que Clara permanecería en los Estados Unidos, no porque la vida fuese más fácil allí, me aterró la pobreza en Cleveland, sino porque sentía que aquel era el lugar al que pertenecía. Aunque se hallaba interesada por Palestina, era un interés académico, mientras que al cabo de unas horas, Fred me manifestó con claridad que él reprobaba todo nacionalismo y consideraba al sionismo como un movimiento extremadamente reaccionario. Clara y Fred se proponían tener solamente un hijo para poder darle todo, pero como solía decir mi madre, a Mensch tracht und Gott lacht. El hombre propone y Dios dispone. Y Daniel murió a los 18 años de resultas de una grave enfermedad contraída mientras se encontraba sirviendo en el ejército americano. Después de esto, Fred cayó terriblemente enfermo, perdió una pierna y quedó postrado en cama durante años. Pero Clara nunca se compadeció de sí misma, nunca dejó de trabajar con ahínco y, a pesar de todas las tragedias, logró que su vida profesional constituyera un gran éxito. Se trasladaron a Bridgeport, Connecticut, antes de la muerte de David y de la enfermedad de Fred, y ella fue nombrada directora ejecutiva del Consejo Judío Unido de esa localidad. Pero todo lo que yo sabía en 1929 era que mi hermana menor no se reuniría con el resto de nosotros en Palestina, y esto me contrariaba. En 1930 salí de nuevo al extranjero. Asistí a la conferencia de mujeres socialistas en Inglaterra. Había más de 1000 delegados y creo que fue la primera vez que comprendí el interés que personas ajenas a Palestina, no judías, podían llegar a sentir en lo que ya se llamaba el problema de Palestina.
Hablé en la conferencia durante unos minutos solamente, pero después se me pidió que dirigiera la palabra a grupos más pequeños en diversas partes de Inglaterra y por primera vez conocí a los británicos en su propio país. Las mujeres socialistas que me bombardeaban con preguntas acerca del Histadrut, el Kibbutz, el Consejo Laborista de Mujeres, la forma en que vivíamos y cómo tratábamos a los árabes eran completamente distintas de las formuladas por las 2 o 3 damas británicas que yo había conocido en la propia Palestina. Allí los británicos nos consideraban una casta singularmente complicada de nativos, menos encantadores que los humildes y pintorescos árabes y mucho más pretenciosos y exigentes. Pero en la propia Inglaterra, en Londres, Manchester y Hull, hablé a las mujeres que se sentían auténticamente fascinadas por el experimento sionista y que, aunque no siempre mostraban simpatía, estaban al menos deseosas de conocer los hechos. No creía que la retórica sionista les impresionara mucho y decidí que serían más útiles unas cuantas verdades directas. En 1929 se había producido otra oleada de disturbios árabes dirigida por el muftí de Jerusalén, Aj Amin el-Husseini, que se haría célebre por su agitación profascista y pronazi entre los árabes durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque los británicos habían acabado restaurando la paz, lo hicieron de una manera calculada para llevar a los árabes el convencimiento de que nadie sería castigado muy severamente por asesinar judíos o por saquear propiedades judías. Por ello, me alegraba tener la oportunidad de explicar a mis hermanas socialistas de Inglaterra la verdadera sucesión de acontecimientos. En aquella visita conocí también por primera vez a miembros femeninos de sociedades cooperativas británicas y oí sus enfervorizados informes sobre las maravillas de la Rusia soviética. Recuerdo haber pensado que si las llevábamos a Palestina y les mostrábamos lo que habíamos realizado allí, tal vez hablaran de nosotros con el mismo entusiasmo. Tampoco acerca de eso he cambiado nunca de opinión y sigo creyendo que una sola visita a Israel vale por 100 discursos. Volví aquel año a Londres por 1 o 2 semanas como delegado en la Conferencia Laborista Imperial. Era entonces primer ministro Ramsay MacDonald. Aunque él personalmente sentía simpatía hacia el progreso del Yishuv y estaba incluso interesado por ello, fue su gobierno el que publicó el famoso Libro Blanco de 1930, conocido por el nombre de Documento Pasfield, que reducía la inmigración y el asentamiento de los judíos en Palestina. 13 años después de la declaración Balfour, los británicos parecían más preocupados por apaciguar a los árabes que por cumplir su promesa a los judíos. En Londres, alguien me dijo cínicamente: ustedes los judíos querían poseer un hogar nacional, pero todo lo que van a conseguir es un piso en alquiler. La verdad era más dura, sin embargo. Estaba empezando a parecer como si nuestro nuevo casero quisiera prescindir por completo del arrendamiento, aunque en 1930 nadie imaginaba que los ingleses tardarían tan solo 18 años más en declarar que el mandato debía tocar a su fin. Quizás se debiera al hecho de haber vivido tanto tiempo en América que yo no quedara prendida del hechizo de los ingleses como les pasó a muchos de mis colegas. Admiraba y apreciaba al pueblo británico, incluyendo a los dirigentes del Partido Laborista, pero no puedo decir honradamente que me sorprendiera realmente su abandono, ni entonces ni más tarde. Muchos, si no la mayoría de los judíos palestinos, tenían en aquellos años lo que resultó ser una patética creencia, a pesar de toda la evidencia en contra, de que la Gran Bretaña cumpliría después de todo su palabra con nosotros, no obstante la creciente presión árabe y la postura tradicionalmente pro-árabe del Ministerio de Colonias. Yo creo que gran parte de esta resistencia a enfrentarse al hecho de que el gobierno británico se disponía a cambiar de opinión respecto a su responsabilidad hacia los sionistas derivaba del tremendo respeto que sentían por la democracia británica los judíos, criados en la Europa Oriental en el siglo XIX. En conjunto, la mayoría de mis colegas tendieron durante muchos años a considerar casi milagrosas las instituciones y las reglas parlamentarias y cívicas de la Gran Bretaña, mientras que yo, que había vivido realmente en una democracia, me sentía un poco menos deslumbrada. Dicho sea de paso, es de notar que a pesar del largo, tormentoso y a menudo terrible conflicto entre nosotros y los ingleses, y a la forma de que aquel conflicto terminó en 1948,
Los israelíes sentimos una profunda estima y afecto hacia el pueblo británico, y nos duele más ser traicionados por los ingleses que por ninguna otra nación. Hay varias razones para ello. Una es desde luego que Gran Bretaña nos dio la Declaración Balfour. Otra, que los judíos nunca han olvidado la solidaria postura británica contra los nazis. Y otra tal vez sea, en mi opinión, el innato respeto judío a la tradición. En todo caso, durante los 30 y pico de años del mandato, el Yishuv siempre trazó una clara distinción entre el gobierno mandatario de Palestina y el pueblo británico, entre el hombre de la calle en Inglaterra y los funcionarios de los ministerios de colonias y de asuntos exteriores. Y siguió esperando ganarse un incondicional apoyo británico, pero al menos en el plano político no pasó de ser un amor no correspondido.